Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. En este vídeo os mostraré sin trampas ni cartón cómo hago mi primera alfombra con una pistola eléctrica. Os contaré todos los problemas que me he encontrado y mis trucos para solucionarlos. Espero que os resulte interesante y os sirva de ayuda para entender cómo funciona esta herramienta. De ser así, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para apoyar el canal. ¿Me acompañas? En el vídeo anterior os enseñé mi nueva herramienta para bordar, esta pistola eléctrica con la que voy a hacer una alfombra. Y os conté mis primeras impresiones y los problemas que me encontré al ser la primera vez que la usaba. También os mostré cómo construí un bastidor de madera para colocar la tela y cómo enhebrar la pistola. Hoy voy a terminar la alfombra, os daré algunos tips más y os enseñaré cómo la monto una vez terminado el bordado. Pero antes de empezar me gustaría hacer un resumen de todo lo más importante a la hora de trabajar con la pistola y comentaros alguna otra cosita que no vimos en el vídeo anterior. La técnica así con la pistola es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es introducir la aguja bien hasta el fondo en la tela, presionar el botón para que ésta se ponga en marcha y con mucho pulso deslizarla de abajo arriba. También se puede girar hacia los lados ayudándonos con la manivela que viene para dirigir la pistola. Cosas importantes a tener en cuenta y que nos pueden entorpecer el trabajo: la tela, la lana y el bastidor. Con la lana hay que tener mucho cuidado de que no se enrolle o se atasque en algún sitio, porque es muy fácil que al tirar se salga y tengamos que volver a enhebrarla, y es un poco incómodo cuando tienes que hacer esto muchas veces seguidas. Lo mejor es colgarla en algún sitio. El bastidor también es muy importante. La tela debe estar muy tensa para que no se hagan agujeros, sobre todo en el caso de las pistolas que, como la mía, cortan. Ya os comenté que tienen unas tijeritas dentro para que la lana no quede con forma de lazo. Y la tela que escogemos también es muy importante, y esto es algo que me he dado cuenta a medida que he avanzado en el trabajo. Ya os habréis fijado en el vídeo anterior de que en muchas ocasiones mi tela no estaba tan tensa. Pues bien, la tela estaba bien enganchada al bastidor, de hecho cuando la coloqué estaba bien tensa y las grapas que puse seguían en su sitio. Pero a medida que iba tejiendo, sobre todo al trabajar en la zona central de la tela, me he dado cuenta de que ésta cedía, porque cada vez tenía que estirarla más. Y llegó un momento que era muy difícil tensarla, ya que también se hicieron varios agujeros debido a este mismo problema. Así que mi consejo es comprar una tela mucho más fuerte, no como esta que es la clásica Aida para bordado normal, y esto nos facilitará mucho más el trabajo. Aún así, yo he seguido trabajando con esta porque lógicamente ya tenía la alfombra empezada, y os contaré también cómo he resuelto alguno de estos problemas que me dio la tela por si os pasa algo parecido. Como se trata de mi primer trabajo con la pistola eléctrica, elegí un diseño bastante sencillo pero que quede resultón. Como veis, es geométrico. Por esto voy midiendo y marcando las líneas con una regla y un boli cuya tinta desaparece con el tiempo, así que según voy avanzando voy marcando nuevas líneas. Además, he decidido que voy a utilizar solo dos tonos, uno blanco roto y un negro. Con el blanco haré el relleno y el negro serán líneas rectas formadas por dos hileras juntas de lana. Aunque por detrás no queden muy rectas, por delante, al ser tupidos, se ven bastante bien, así que no es difícil, pero eso sí, es normal que se mezclen a veces algunos hilos, y para solventar esto y que el diseño quede bien marcado, voy quitando las lanas que sobran o que están donde no deberían, como es aquí el caso de estos hilillos blancos. Sacarlos es súper fácil y ahí mismo seguiré rellenando con negro hasta que quede correcto.
No importa en qué dirección hagamos las líneas, de derecha a izquierda o de abajo a arriba, porque por el lado del bordado no se notará nada, así que yo he ido variando según me venía más cómodo posicionar el bastidor. Ya he terminado casi todo el diseño, aún me quedan unos detalles, pero primero quería mostraros un truco que a mí me ha venido muy bien para llegar a algunas zonas donde me era difícil con la pistola porque estaba muy cerca del bastidor, o para arreglar otras zonas donde la tela ya estaba muy dañada y no quería meter más pistola. Y se trata de aplicar el punzón o aguja mágica. Si no sabéis de qué se trata, tengo también un par de vídeos donde enseño a usarla, pero es básicamente la misma técnica solo que manual. La diferencia es que en este caso quedará un rizo que luego podemos cortar. Lo normal es trabajar con la tela boca abajo, igual que con la pistola, pero yo lo voy a ir haciendo así para ver bien por dónde me interesa que salga el color, ya que lo que quiero es dejar el diseño perfecto. Así que como lo estoy haciendo al revés con la tela boca arriba, voy tirando de los hilos con los dedos para asegurarme de que quede bastante trozo fuera. No me importa cuán largo quede porque luego veréis que lo cortaré con las tijeras. Lo importante es que voy a ir rellenando todas las zonas que no han quedado perfectas o que, como decía, no he podido llegar con la pistola. Como ya comenté antes, en algunas zonas se me rompió un poco la tela debido al problema con la tensión de esta y seguramente también por la falta de experiencia. Lo solucioné cosiendo con hilo que tomé de la misma tela y una aguja lanera. El último detalle de mi diseño serán unos lunares con lana negra, y esto lo haré también con la aguja mágica, porque sinceramente no quiero arriesgar a romper ahora la tela. Además, al ser un detalle tan pequeño, considero que hacerlo a mano puede ser más sencillo, ya que así controlo bien la forma que quiero darle. Realmente aún no he terminado mi diseño del todo, pero sí he terminado con el bordado. Antes de sacar la alfombra del bastidor, voy a cortar con las tijeras los hilos que están más largos. Hay quien hace esto con una maquinilla de afeitar, pero yo prefiero hacerlo a mano poco a poco. Al igualar todos los hilos es más fácil ver cómo nos han quedado las líneas y si hay que corregir algo. De ser así podemos volver al punzón y luego volver a esquilar lo que sobre. Ha llegado la hora de sacar la alfombra del bastidor. Voy a cortar un poco la tela sobrante, pero no toda, porque un trozo lo doblaré hacia adentro para pegarlo por la parte de atrás.
He comprado este pegamento en spray que pone que es súper fuerte y vale también para moquetas, así que espero que sea bueno. Al ser en spray he pensado que debía ser muy cómodo para rematar este trabajo y no me he equivocado. Le doy la vuelta a la alfombra y empiezo poniendo una buena capa de pegamento para que todos los hilos se queden bien sujetos. Y a continuación voy doblando el borde. Vuelvo a poner más pegamento por toda la superficie, sobre todo insisto por el contorno. Y a continuación coloco otra tela. Es la misma que usé para bordar, pero en este trozo había hecho pruebas, por eso está algo dañado. No pasa nada porque luego irá todo cubierto. La tela ha quedado bien pegada y lo que haré ahora será poner por encima de esta este material antideslizante de plástico que se utiliza para colocar debajo de las alfombras. Me venía en un rollo de 30 centímetros de ancho. Es un poco más estrecho que mi alfombra, así que lo cortaré y pondré 2 trozos en horizontal. Para asegurar que quede bien pegado, vuelvo a poner más pegamento por encima. Parece que ya hemos terminado, pero aún no está completo el diseño de mi alfombrilla de baño. Voy a elaborar unos pompones con la misma lana negra que he usado antes. Utilizo un cartón para que me queden todos del mismo tamaño, en este caso el cartón mide de alto 10 centímetros. Y les daré a todos 40 vueltas de lana para que queden lo más parecidos posible. Voy a colocar 4 pompones en cada lado de la alfombra. Los coseré con cuidado con la misma lana y una aguja lanera. ¿Qué te ha parecido esta pistola eléctrica? ¿Lo ves complicado? ¿Te la comprarías? Yo estoy muy contenta con el resultado, teniendo en cuenta que es mi primera alfombra. Así que sí lo recomiendo, pero como decía en la primera parte, hay que tener un poco de paciencia y practicar. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la pistola que yo tengo, por si os interesa. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.